pereció la prostituta Rahab junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. Lección 2. Sorprendidos por la gracia. ¿Por qué lo hice otra vez? Quizá todos hayamos dicho eso en más de una ocasión, ya que la historia no es lo único que se repite. Los humanos también volvemos a cometer los mismos errores y Cristo nos presenta nuevas oportunidades para enmendar. Para el tiempo de Josué, el remanente tenía ante sí la segunda oportunidad de entrar en la tierra prometida y Josué tomó en serio su misión. Como el Israel antiguo, el remanente de Dios en la tierra está por segunda vez en la frontera de Canaán. Las expectativas deben ser elevadas. La última vez que como remanente habíamos estado en la frontera con la misma tarea, el resultado fue un fracaso abismal. Esta semana exploraremos dos de los relatos más fascinantes del libro de Josué y descubriremos su relevancia para nuestra fe hoy, al entender con ellos que la gracia de Dios tiene infinitas posibilidades de sorprendernos. ¿Cómo reaccionar ante una segunda oportunidad? El lugar desde el que fueron enviados los dos espías es llamado Sitín, Acacias, en el texto hebreo de Josué capítulo 2 versículo 1, o Abel Sitín, que significa prado de las acacias, en Números 33 versículo 49. Y aun cuando nos recuerda dos episodios negativos de la historia de Israel con una réplica casi exacta del incidente, con los mismos elementos básicos, la misión encomendada a los espías, la incursión secreta de ellos en territorio enemigo, su regreso, el informe acerca de sus hallazgos y la decisión de actuar sobre la base de ese informe, en esta oportunidad, tanto la historia como la profecía aseguran que se romperá ese patrón histórico de fracaso y se nos asegura que la gracia de Dios abundará y lograremos el cometido como remanente final de entrar a la tierra prometida. Definitivamente, como asegura Elena de White, la historia se repetirá, ya que el Señor es un Dios de segundas y muchas otras más oportunidades. La Biblia llama gracia a las oportunidades adicionales. Gracia es simplemente algo que no merecemos. La Biblia está repleta del concepto de gracia. Dios ofrece misericordiosamente a todos la posibilidad de un nuevo comienzo. Pedro mismo experimentó esa gracia e instó a la iglesia a crecer en ella. Y las noticias son aún mejores. Tenemos mucho más que una segunda oportunidad. ¿Qué sería de nosotros si así no fuera? Una gran sorpresa llena de gracia. En este contexto, se encuentra como una antorcha encendida para entender mejor la gracia de Cristo para los días finales, la historia de una cananea prostituta llamada Rahab. Un aspecto central de la historia de Rahab es la mentira que dijo para proteger a los espías y que, aún así, Hebreos 11:31 confirma la fe demostrada por Rahab al ayudar a los espías en lugar de elegir aferrarse a la corrupta cultura en la que estaba. También en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 25, se elogia su ofrecimiento de alojamiento a los dos israelitas y su indicación de cómo regresar por una ruta segura. Notemos cómo en medio de un sistema político decadente y corrupto y del propio estilo de vida pecaminoso de Rahab, Dios, en virtud de su gracia, tiene una forma muy particular para salvar a quienes habitan en las naciones paganas de hoy día, y esa manera se ilustra con esta mujer cananea. Con solo ayudar en el establecimiento del reino en la tierra y aceptar su forma de gobierno, aceptando la invitación del mensaje del tercer ángel, al punto de llegar a admirar y arriesgar su vida por este modelo político de luz en medio de la oscuridad, le será suficiente a cualquier persona de cualquier cultura y nación para poder entrar en la tierra prometida y recibir allí la transformación de su carácter. Cristo logrará ver en los habitantes de las naciones, tribus y lenguas del mundo una chispa de fe a través de la cual las podrá salvar. Dios utilizó lo que había de bueno en Rahab,
su fe en él y su decisión de pertenecer a su pueblo, pero nunca elogió todo lo que ella hizo. Dios valoró a Rahab por su valentía excepcional, por su fe, por ser agente de salvación y por elegir el modelo político del Dios de Israel. Al ver lo que estaba sucediendo, ella declaró: porque el Señor su Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, haciendo así un reconocimiento profundo de la autoridad política del reino de Dios en la tierra así como en el cielo. Es significativo que una mujer cananea reconociera, solo con la llegada de los espías, que el modelo político del Señor era el único productor de vida y felicidad, sobre todo en la azotea de su casa, donde los paganos acostumbraban a ofrecer plegarias a sus presuntas deidades celestiales. Su confesión demostraba que comprendía la estrecha relación existente entre la soberanía de Dios y el juicio al que Jericó estaba condenada. La decisión moral que tomó como individuo significaba que reconocía que a la luz del juicio de Dios solo habían dos opciones: continuar en rebelión contra él y ser aniquilada, o aceptar por fe la misericordia divina. Al elegir al Dios de los israelitas, Rahab se convirtió en un ejemplo de lo que va a ser el destino de cada habitante del planeta cuando escuchen y acepten el mensaje del tercer ángel y el cuarto. Lastimosamente, también está ilustrado el patrón de quienes se pierden. En esta etapa de la conquista con Josué, se comienza resaltando la decisión de los reyes cananeos de pequeñas ciudades-estado de crear una coalición contra los israelitas. Pero, a diferencia de ellos, resaltemos a los habitantes de Gabaón, quienes como comunidad decidieron hacer una alianza con el remanente histórico de ese momento. Según Deuteronomio capítulo 20, versículos del 10 al 18, Dios hizo una distinción entre los cananeos y las personas que vivían fuera de la tierra prometida. Pues bien, conocedores de esto y con el fin de ser aceptados por el remanente y pudieran concertar un pacto con ellos, los gabaonitas recurrieron al ardid de presentarse como embajadores de un país lejano. La palabra traducida como astutamente o con astucia puede tener un sentido positivo que denota prudencia y sabiduría. El discurso de los gabaonitas es sorprendentemente similar al de Rahab. Ambos reconocen el poder del Dios de Israel y que el éxito de este pueblo no es simplemente una hazaña humana, por lo que es claro notar que con ellos se simbolizan las entidades corporativas que, en su totalidad como comuna, aceptarán al reino venidero como su modelo político a seguir en esos momentos oscuros del planeta. El destino de Israel quedaba indisolublemente unido al de los gabaonitas en virtud del solemne juramento de los dirigentes de Israel. De hecho, al ser designados leñadores y aguadores para la casa de Dios, los gabaonitas se convirtieron en parte integrante de la comunidad de Israel. La respuesta de Josué, en contraste con el veredicto de los gobernantes de Israel, que decretaba la servidumbre en beneficio de toda la congregación, transformó la maldición en una bendición potencial para los gabaonitas. La historia posterior de Gabaón atestigua los elevados privilegios religiosos de los que gozaba la ciudad, así como su lealtad al pueblo de Dios. El voto hecho por Israel se mantuvo a través de las generaciones, de modo que cuando los israelitas regresaron del cautiverio babilónico, los gabaonitas estaban entre quienes ayudaron a reconstruir Jerusalén. Sus acciones tendrán consecuencias positivas eternamente, todo por la gracia de Dios manifestada en los últimos días. Al entender esta posición tan incluyente y comprensiva de Cristo para los días de Josué como símbolo de los días finales, debemos quedar aún más confiados en el perdón, la misericordia y la restauración de Dios para con su remanente final. Así que ejerzamos la fe que purifica el alma y caminemos confiados al cambio de etapa que se nos está anunciando como una gran segunda oportunidad para entrar al reino venidero como remanente final.